Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Hoy os voy a hablar de la trilogía de los lobos de Mercy Falls de la autora Maggie Stiefvater. Primera parte, mi historia con la saga. Desde que abrí este canal os he traído un total de 4 libros sobre sagas de fantasía de mi adolescencia que he decidido releer de nuevo desde finales del año pasado y reseñar para mi canal y para mi blog. Este es el quinto y último vídeo por ahora de esa tirada. Aunque en cierto modo quizá no debería considerarlo un vídeo de relectura, ya que relectura como tal solo he hecho del primer libro, Temblor, que es el que realmente había leído en mi adolescencia, porque los otros dos no los había leído y los he leído ahora por primera vez. Evidentemente vais a encontrar spoilers en esta reseña, así que quedáis avisados, aunque señalizaré por adelantado de los más graves. ¿Y por qué en su momento no continué esta trilogía si soy la clase de lectora que cuando empieza con una saga la termina y no le gusta dejarlas a medias? Pues porque, como generalmente hacía yo en aquella época en temas literarios, decidí seguir la recomendación de una amiga mía, la misma que me recomendó leerme, por ejemplo, Cazadores de Sombras, Memorias de Idún, o que me recomendó no leerme Los Orígenes, y me avisó de que como el primer libro tenía un final bastante cerrado y suficientemente satisfactorio, ella no iba a proseguir con la lectura. Y yo pensé, pues tiene sentido, si el primer libro ya tiene un final cerrado, quizá debería hacer lo mismo antes que arriesgarme a seguir y que luego la autora la fastidie en los siguientes y quedarme con mal sabor de boca. Eso sí, me costó hacerle caso porque, como digo, yo cuando una saga que empiezo sé que tiene varios libros, me cuesta no terminarla porque siento que estoy dejando algo a medias y que me estoy perdiendo parte del contenido que se me está ofreciendo acerca de ese mundo. El caso es que le hice caso y solo me leí el primero, Temblor, a pesar de que, honestamente, el final es tan descafeinado que me dejó con ganas de más. De todas formas, ya tenía entendido, por la sinopsis del segundo libro, que Grace terminaba transformándose ella también en loba, y eso no era algo que particularmente a mí me hiciera mucha gracia leer, entonces dije, mira, pues así me ahorro leer eso. Sin embargo, puesto que con las relecturas de las que os he hablado me propuse volver a leerme Temblor en la actualidad, pensé que seguramente no sería tan malo actuar distinto esta vez y completar la trilogía. Spoiler, me equivoqué. El final de la trilogía ha sido tan abierto, melodramático y decepcionante que realmente no estoy para nada segura de haber hecho lo correcto. La lectura de los 3 libros me ha llevado en total una semana, dado que el primero era el único que tenía en mi poder, los otros 2 los cogí prestados de la biblioteca. Sé que hay un cuarto que salió a posteriori, pero ese no lo cuento como parte de la saga. Bueno, sí que es parte de la saga, pero para mí como que no cuenta mucho, porque ahí los protagonistas ya no son Grace y Sam, que ni siquiera aparecen por ninguna parte, según tengo entendido, sino Cole e Isabel, que son personajes, sinceramente, que a mí ni fu ni fa. Entonces dije, mira, o sea, paso. Yo esta saga la leo porque me interesa el romance entre Sam y Grace. Lo demás de la saga no me interesa en absoluto. Entonces, si ellos no van a salir, no me interesa leerlo. Segundo apartado, opinión sobre la saga. Algo que me gusta especialmente de esta saga es que cada capítulo está narrado por uno de los personajes, de forma que algunas veces puedes contemplar los sucesos desde el punto de vista de Grace y otros desde el punto de vista de Sam, en el caso del primer libro. A partir del segundo libro se mete como narradores también a Isabel y a Cole, algo que personalmente a mí no me gusta, porque son dos personajes que, como digo, los capítulos no tienen título, simplemente están introducidos por el nombre del personaje que lo va a narrar y el número de capítulo. Y por algún bonito dibujo que ilustra esa estación del año. Así como el primer libro toma como referencia la inminente llegada del invierno, se emplea una paleta de tonos fríos en los que predominan el blanco y el azul. El segundo, que se desarrolla en primavera, se ve adornado con hojas verdes. Y el último, a pesar de que tiene lugar en verano, se decora con tonos marrones, pues en este caso es el otoño lo que acecha la felicidad de la pareja. Además de eso, como en esta saga los cambios de temperatura constituyen el detonante que produce el cambio de humano a lobo y viceversa
En el primer libro también figuraban los grados que hacía en aquel momento de la historia. Sin duda, se trata de una edición muy cuidada, estética y detallista. Algo que me gustaría comentar es que, tratándose de una saga que está etiquetada como juvenil, en mi opinión tratan temas un tanto serios y explícitos, incluso escabrosos, como para ser realmente leída por adolescentes. En el caso del primer libro se trata más que nada de todo el tormento por el que Sam pasó a manos de sus padres. No se pasa de puntillas por ello precisamente, y estas partes constituyen la clase de pasajes que considero que solo puedo leer en momentos en los que no estoy especialmente sensible o vulnerable, pues he tenido épocas en las que leer cosas así me habrían afectado bastante. De hecho, es probable que esa fuera una de las razones por las que he tardado tanto en volver a releer este libro. Pero es que esto va peor a partir del segundo libro. No solo se recrean aún más en las desgracias sufridas en la infancia por el pobre Sam, sino que se añaden otras nuevas como la adicción a las drogas de Cole. Y honestamente se trata del tipo de cosas que no me hace ninguna gracia leer, que no las considero muy adecuadas para el público joven. Si Maggie realmente siente tanta necesidad de exponer el lado más oscuro, cruel y deprimente de las conductas de muchas personas, entonces creo que sería conveniente etiquetar sus libros como dirigidos a un público algo más adulto. Primer libro, Temblor. La verdad es que este libro es todo un grower y recomiendo muchísimo su lectura. Me lo releí en 3 días, a finales del pasado mes de febrero, y me mantuvo sumamente enganchada. Me costaba muchísimo parar de leer, dado que fue uno de los últimos libros de fantasía que devoré con entusiasmo en finales de mi adolescencia, antes de comenzar una sequía literaria que se prolongaría a lo largo de la primera mitad de mi veintena. Recordaba más detalles sobre este libro que sobre otras sagas que ya he traído reseñadas en este canal. Lo he vuelto a disfrutar un montón, aunque me daba la sensación de que iban muy rápido en su relación, puesto que enseguida llegó el primer beso y lo metió en su cama. No se gesta a fuego lento ese romance, pero tampoco definen claramente su relación, por lo que yo me encontraba muchas veces pensando, ¿pero son novios o no? He de decir que a veces me chocaba un poco la conducta de Sam, me parecía en ciertos momentos un poco egoísta que se empecinara tanto en que ella se tenía que haber transformado como él cuando la mordieron, porque él, digamos que ocultamente tenía ese deseo de que ella fuera como él y que ella hubiera vivido lo mismo que él y que hubieran estado juntos todo ese tiempo. Por otra parte, ella tampoco es tan introvertida como dice ser, porque le vacila muchísimo y además no duda en dormir con él a la primera. Al principio confieso que su relación no me llenaba por completo, frente a otras como la de Clary y Jace de Cazadores de Sombras, porque daba la sensación de ser como más superficial o menos intensa que la de ellos en los que captas perfectamente a la primera lo muchísimo que se quieren y lo mucho que eso les hace sufrir. Sin embargo, esta percepción mía cambió enseguida según fue avanzando el libro, y ya ni os cuento a partir del segundo, en el que ves que sobre todo Sam necesita a Grace como el respirar y depende emocionalmente de ella, que será algo muy tóxico en las relaciones reales, no digo que no, pero en la literatura queda muy hermoso. Algo que Cazadores de Sombras presenta a su favor en comparación con esta saga es que tiene más humor. Las réplicas que Sam y Grace se dan el uno al otro no son tan graciosas como las de Jace, por ejemplo. Ambas sagas no se parecen en absoluto. Si las estoy comparando es porque me había releído Cazadores de Sombras justo antes de releerme Temblor, entonces cierta comparación es inevitable cuando lees una después de la otra. Por otra parte, le doy la razón a Olivia en que Grace se pone muy pesada y subjetiva con el tema de los lobos. Tiene una obsesión irracional y desmedida por ellos. En general, las escenas románticas de este libro son muy bonitas, muy tiernas. Destaco principalmente la cita en la pastelería o cuando la lleva a la librería y le lee poemas al oído. No sé, es que tiene escenas realmente bonitas y por eso cuando terminó el libro yo pensé, es que me he quedado con ganas de más. Fue la razón principal por la que decidí darle una oportunidad a los siguientes y seguir leyendo, porque necesitaba más de ellos. Me había sabido a poco su historia de amor. Sobre todo porque el final es que es como súper cortante. Me hubiera gustado pues que se hubiera narrado cómo sucede ese reencuentro, cómo se abrazan, cómo ella se lo come a besos después de creerlo muerto. No sé, hubiera sido muy bonito leerlo. Por eso, la principal razón por la que decidí continuar la saga, para mi desgracia, fue porque me había quedado con ganas de más escenas románticas entre Sam y Grace, y también porque sentía curiosidad por aclarar algunas dudas que no quedan resueltas en Temblor.
Para empezar, no se responden a preguntas que te puede crear el primer libro, como cómo fue ese reencuentro entre ellos, si Grace al final se fue con Rachel de viaje a Florida, cómo le iba a Olivia siendo loba y si realmente se llegó a integrar en la manada de Bake. Por otra parte, para mi enorme decepción, el segundo libro apenas tiene romance. Literalmente las únicas escenas un poco reseñables entre Sam y Grace son la cita del cumpleaños de Sam, en la que Grace le da su regalo, esa sesión para el estudio de grabación, y también la última noche que duermen juntos, aunque se ve empañada terriblemente por la tragedia que ya se está mascando de la enfermedad de Grace. Por otra parte, nuevamente diré que en este libro se tratan temas demasiado crudos para mi gusto. Me estaba desesperando tantísimo al leer el rumbo que estaban tomando los acontecimientos en este libro, que desobedeciendo todos mis instintos primarios y más básicos, opté por buscar en internet reseñas sobre este libro y spoilerearme a propósito, porque necesitaba saber si la historia entre ellos terminaba bien o no. Por desgracia, lo más conclusivo que pude sacar fue que el final de la trilogía era demasiado abierto. Así que continué la lectura implorándole a todos los dioses que por favor Sam y Grace tuvieran un final feliz. De este modo, este segundo libro, Rastro, lejos de disfrutarlo, me generaba ansiedad y mi vicio por seguir leyendo obedecía mucho más a la necesidad de leer cómo se arreglaban las cosas, no a que fuera realmente adictivo, porque de hecho, como habían comentado muchas reseñas, se hace bastante pesado. No ocurre casi nada, todo está constituido por el desarrollo de la enfermedad de Grace. El final, como no, me dejó con mal sabor de boca y deseando fervientemente que todo se arreglara por favor en el tercero. Isabel me gustó menos que en el primer libro. Sé que a muchos les gusta su papel de chica mala, amargada y resentida, chica revenida que se vuelve aún más rebelde debido a la terrible pérdida que ha sufrido, pero a mí se me hacía un tanto insoportable, y a veces pecaba de ser demasiado borde e injusta con su madre. En cuanto a Cole, honestamente no puedo comprender cómo a todas las lectoras las vuelve locas. Admito que al final de la saga ya le iba aceptando un poco, pero a mí me parecía bastante insoportable, egoísta, pero se pasa todo el segundo libro siendo un incordio, un imbécil nocivo y el tío más egoísta que he visto. Me aburrían muchísimo los capítulos narrados por él y ni puedo explicar lo mucho que me indignó cuando obligó al pobre Sam a entrar en el baño que tiene la bañera para enfrentarse a sus demonios a la fuerza, en contra de su voluntad. Es que ahí le hubiera dado de tortas. Me sorprendió que no apareciera Olivia en todo el libro, ya que pensaba que conoceríamos qué tal le había ido, que la veríamos reaparecer como humana cuando aumentara la temperatura. En el único lado bueno de las cosas, a mi querido Sam se le nota más entregadamente enamorado de Grace, mientras que ella, por desgracia, la noto como más fría y distante, como que se le capta un desapego más evidente, no en sentimientos que siguen ahí, sino en la forma de demostrarlos. El tercer libro, siempre, es de los tres el más poético. La autora se diferencia de otros de este tipo de géneros en que cuida mucho su redacción y escribe de una forma muy bella, con reflexiones profundas y melancólicas. Esto todavía no era tan evidente en el primer libro, pero se va acentuando en los siguientes. El último tiene algunos pasajes realmente bonitos de leer, que te estrujan bastante el corazoncito. Siempre empezó un poco más interesante que Rastro, no era difícil, y constituyó una lectura bastante más entretenida, y también, al igual que Rastro, me lo terminé en un par de días. Admito que las experiencias de Grace como loba pueden tener su interés. Me disgustó que no apareciera ante Sam cuando él la fue a buscar en coche y ella se transformó. Podía haber aparecido ante él aunque fuera como loba, porque jolín, ha conducido durante 20 minutos para irte a buscar y está deseando verte, y tú te escondes de él. Empecé este tercer libro con muchísimo miedo, pero esperanza. Teniendo en cuenta los temas tan crudos que se tratan en los anteriores, me daba mucho miedo que mi parejita no fuera a tener un final feliz. ¿Y qué puedo decir del final? Me dejó fría y decepcionada. Spoiler. Mega spoiler. No solo me horrorizó que la autora nos dejara con la incertidumbre de si Grace sobrevive a la meningitis o muere, sino que para colmo sigue sin haber una cura verdadera y definitiva para todos los que alguna vez han sido mordidos. ¿Se puede saber para qué diantres se molesta en revelarnos en el segundo libro que ni siquiera Sam está realmente curado y que todos los que han sido mordidos van a
van a morir en pocos años. Si tras pasarse Cole todo el último libro buscando una cura y estando a punto de hallarla, el libro termina sin decirnos para nada si la ha encontrado o no, y por lo tanto sin estar curados, qué coraje y qué rabia de verdad. Fin spoiler. Cole me agradó un poquito más que en el libro anterior, pero sigo sin encontrarle el encanto. No puedo entender cómo alguien podría preferir a un tipo tan egoísta como él y perturbado que a un chico tierno y sensible como Sam, que es el novio perfecto. Y me revienta que Grace sea tan poco cariñosa con él, que no sea capaz de decirle que le quiere o responderle a las cosas tan bonitas que él le dice. Es que el pobre Sam, siendo tan buena persona y habiendo sufrido tanto, despierta en mí una compasión y un afecto. Y sobre Olivia, ¿qué puedo decir? Mega spoiler. Me parece horripilante el trato que le ha dado la autora. No hace falta decir que no se merecía morir. Y menos así, de repente, y sin haber aparecido ni lo más mínimo desde el primer libro. Es como si la autora se hubiera olvidado completamente de que ese personaje existe, o si no hubiera sabido qué hacer con ella, y hubiera optado finalmente por borrarla del mapa sin contemplaciones, de una forma absurda y repentina, para añadirle aún más drama a la trama, sin haberle dado al menos unos últimos momentos acompañada de sus amigos. Como si ni siquiera mereciera una despedida a la pobre. Y no hace falta decir que aborrezco profundamente con todo mi ser a Selby. Ojalá hubiera muerto en el primer libro. No solo tanto Olivia como Beck murieron por su culpa, sino que en esos flashbacks en los que Sam recordaba cómo era ella como humana, me hacían odiarla aún más por cómo le trataba a él y cómo torturó al pobre pájaro. Agradezco por otra parte que Rachel tuviera más protagonismo. Resulta más divertida y entretenida que en los dos primeros libros y se le coge más cariño. Resultó ser una amiga mucho más leal e incondicional de lo que yo había supuesto al principio. He de decir que las escenas en las que aparece ella son de lo mejorcito de este libro. Para dar esta reseña por concluida, diré que honestamente no sé si me arrepiento o no de haber seguido leyendo la saga, en lugar de haber tomado el primero como final definitivo. Por una parte, sin duda me arrepiento, porque nos quedamos sin el final feliz entre Sam y Grace que merecían. Pero por otra, el final del primer libro se sentía tan soso y la relación de ambos era tan bonita que no podía por menos que desear leer más sobre ellos. Lo único bueno de haber seguido leyendo, algunos pasajes muy bellamente escritos y sentir el profundo amor que se profesan el uno por el otro, que se ve intensificado, aunque para mi desgracia, entre el segundo y el primer libro juntos, sigue habiendo menos romance y menos escenas bonitas de las que hay solamente en el primer libro. Pues va a ser que sí que me arrepiento de haber seguido leyendo, sí. Sin duda, en lo que se refiere a mi recomendación para vosotros, os insto muchísimo a leer el primero, que es precioso. Y no os vais a arrepentir, de verdad, es que es muy bonito. Pero si sois como yo y un final amargo o agridulce os deja hechos polvo, no leáis los demás. Si en cambio eso no os importa demasiado y priorizáis conocer el desenlace de la historia y a nuevos personajes, por otra parte muy sobrevalorados como Cole, entonces adelante. Y eso ha sido todo. No olvidéis darle mucho amor a este vídeo, que mi canal es muy nuevecito y necesita apoyo. Dar me gusta, comentad, suscribíos y nos vemos en el siguiente libro. ¡Chaito!